En silencio, millones de personas viven una vida que no les pertenece. Muestran sonrisas que no sienten, dicen que sí cuando quieren decir que no, y construyen identidades enteras basadas en las expectativas de los demás. Son profesionales ejemplares, amigos agradables, niños obedientes, pero en el fondo están exhaustos, agotados no por hacer demasiado, sino por no ser realmente vistos. Agotados por vivir versiones socialmente aceptables de sí mismos mientras su esencia permanece sofocada tras una máscara. Carl Jung llamó a esta máscara la persona, y fue enfático: cuando alguien se identifica completamente con ella, deja de existir como individuo auténtico. En la psicología analítica junguiana, la personalidad es un mecanismo necesario para la adaptación. Es la cara social que presentamos al mundo. Sin embargo, cuando esta personalidad se convierte en lo único que existe, cuando ya no hay distinción entre la máscara y el rostro que se esconde tras ella, el ser humano entra en un estado de profunda alienación. Vives para ser aceptado, actúas para ser aprobado, y sientes que si dejas de complacer a los demás, desaparecerás. Jung creía que esta identificación total con la persona es una forma de neurosis. Una falla en el desarrollo psicológico que impide al individuo construir lo que él llamó el yo, el centro auténtico e integrado de la psique. Estas personas son como actores que nunca abandonan el escenario. Tienen una interpretación para cada entorno: el profesional, el social, el familiar. Pero si les preguntas quiénes son realmente, la respuesta llega con un silencio incómodo, porque en la práctica no lo saben. Esta confusión entre persona e identidad verdadera es lo que Jung vio como uno de los principales obstáculos para la individuación, el proceso por el cual nos convertimos en quienes realmente somos. Pero ¿por qué alguien viviría así? ¿Por qué sería tan difícil ser uno mismo? Jung señaló entornos infantiles donde el amor es condicional, donde la aceptación depende del comportamiento, donde el niño aprende que solo será amado si cumple con las expectativas de los demás. En estas condiciones, el individuo nunca desarrolla un núcleo interior sólido. Aprende desde muy temprano que sobrevivir psicológicamente significa complacer a los demás, y en la edad adulta, este niño herido se transforma en un camaleón humano, adaptándose compulsivamente para evitar el rechazo, incluso si eso le cuesta el alma. Aquí es donde entra en juego el concepto central de este video, la indiferencia junguiana. Pero atención, esto no tiene nada que ver con la frialdad emocional, el cinismo, ni la indiferencia egoísta. Para Jung, la verdadera indiferencia es señal de madurez psicológica. Es la capacidad de existir, de afirmar los propios valores y autenticidad, incluso ante la desaprobación. Es vivir desde un centro interior validado, sin depender ya de la validación externa. Quienes se conocen de verdad, quienes han abrazado sus sombras y se han liberado de las máscaras, ya no necesitan la aprobación de todos, porque ya se han aprobado a sí mismos. Este video trata de eso, no de volverse indiferente al mundo, sino de dejar de vivir para él. Exploraremos a fondo cómo la identificación con la persona nos aprisiona, cómo la infancia moldea esta necesidad de aprobación, y cómo el proceso de individuación propuesto por Jung ofrece una vía de escape. No hacia el aislamiento, sino hacia la libertad interior, porque mientras vivas para ser aceptado por todos, nunca serás aceptado por ti mismo, y esa puede ser la forma más devastadora de abandono. En la superficie, todo parece normal. La persona cumple con sus roles sociales con maestría, recibe elogios en el trabajo, sus amigos la consideran confiable y su familia la admira. Pero en su interior hay un vacío que ningún logro puede llenar. Este vacío es síntoma de una profunda ruptura entre quién uno es y lo que uno muestra ser. Jung entendió esta dinámica como una de las principales causas del sufrimiento psíquico moderno, la identificación con la persona. Una personalidad no es un defecto, es necesaria. Todos usamos máscaras sociales para funcionar en grupo. El problema surge cuando olvidamos que llevamos una máscara. Jung decía que la personalidad es como un uniforme psíquico. Facilita la interacción social, define roles y protege la individualidad. Pero cuando esa máscara se vuelve rígida,
Cuando el individuo cree que es su personaje, la alienación es inevitable. Empieza a vivir para mantener una imagen, ya no para expresar su verdad. El yo, que representa la totalidad psíquica, la integración de lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra, se abandona en nombre de la representación. La vida se convierte en teatro, y el escenario nunca cierra. Esta disociación entre persona y yo genera una serie de síntomas: ansiedad constante, miedo al juicio, dificultad para tomar decisiones sin aprobación externa, sensación de vacío existencial e incluso estados depresivos. Al fin y al cabo, ¿cómo puedes confiar en ti mismo si nunca te han permitido vivir sin máscara? ¿Cómo puedes tener autoestima si tu identidad siempre se ha construido para complacer a los demás? Jung consideraba este fenómeno como una patología de la civilización moderna, la sustitución del ser por la apariencia. Y lo más grave, esta sustitución no se percibe conscientemente. La mayoría de las personas creen sinceramente que su personalidad es lo que son. El ejecutivo despiadado cree haber nacido para liderar. La mujer siempre sonriente cree que ser amable es su verdadera naturaleza. El hombre que nunca pone límites cree que solo es generoso. Pero tras estas personalidades a menudo se esconden individuos reprimidos, exhaustos y resentidos, con un miedo tremendo a enfrentarse a quienes realmente son, porque eso significaría decepcionar a quienes esperan que sean de cierta manera. Esta confusión no es casualidad. Se ve reforzada por sistemas enteros, escuelas que premian la obediencia, familias que condicionan el amor al rendimiento, religiones que demonizan los deseos naturales, culturas que exaltan la imagen y la reputación por encima de la autenticidad. Todo esto moldea la personalidad y sofoca el yo. No es de extrañar que a lo largo de la vida muchas personas lleguen a un punto de colapso interno. No por fracaso, sino por haber logrado demasiado ser alguien que nunca fueron. Según Jung, el verdadero desafío es reconectar con uno mismo. Pero para lograrlo, es necesario comprender cómo se formó esta identificación con la persona. Y para ello, necesitamos remontarnos al principio, a la infancia. Ahí es donde se origina la necesidad compulsiva de complacer. Y de eso hablaremos a continuación. Si este contenido te resulta útil, suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Nadie nace necesitando la aprobación de todos. Un niño pequeño, en su estado más puro, se deja llevar por el impulso, la emoción auténtica y la expresión natural. Grita cuando se enoja, llora cuando se frustra y se ilumina de entusiasmo cuando algo le fascina. Simplemente es lo que es. Pero este estado no dura mucho. En algún momento, empieza a darse cuenta de que ciertas expresiones generan afecto, mientras que otras generan rechazo. Y así, en silencio, sin necesidad de que nadie se lo diga en voz alta, aprende: el amor se puede quitar, se puede condicionar. Y por lo tanto, hay que ganárselo. Este es el punto de quiebre. Cuando un niño se da cuenta de que solo se le elogia cuando se comporta de cierta manera, que solo se le abraza cuando quiere, que solo se le escucha cuando está tranquilo, que solo se le acepta cuando oculta su enojo, comienza a forjar su identidad ya no basándose en su esencia, sino en su desempeño. Descubre que existir plenamente puede ser peligroso, y por eso decide sobrevivir. Para ello, desarrolla máscaras, versiones aceptables de sí misma que le garantizan aprobación, protección y amor, y con el tiempo empieza a olvidar quién era antes de todo esto. Aquí nace el camaleón psicológico, el adulto que, décadas después, sigue viviendo bajo el mismo código. Solo seré amado si complazco. Solo seré aceptado si me adapto. Solo seré valioso si soy útil, amable, educado, presente y competente. Aunque por dentro esté implosionando. Esta adaptación no es una elección racional. Es una respuesta emocional a la amenaza primaria del abandono. Es el niño que aún vive dentro del adulto, intentando desesperadamente no ser rechazado. Jung consideraba esta distorsión como una profunda herida en el yo. Cuando un niño crece en un entorno donde el amor es condicional, explícito o implícito, no desarrolla un sentido interno de valía. Desarrolla un radar social. En lugar de preguntarse ¿quién soy?, aprende a preguntarse ¿quién esperan que sea?
Su brújula deja de apuntar hacia adentro y empieza a girar en círculos alrededor de las expectativas de los demás. Este fracaso en el desarrollo psicológico produce adultos ansiosos, desconectados de sus verdaderos deseos y crónicamente inseguros. Y el resultado es una cruel paradoja. Cuanto más intenta alguien complacer a todos, menos se le ve realmente. Una persona se disuelve en tantas versiones de sí misma que, al final, nadie la conoce, ni siquiera ella misma. Y esto genera una soledad que ningún aplauso ni reconocimiento puede colmar. Aquí es donde surge la urgencia de no importar, no como un abandono de relaciones, sino como una recuperación de la identidad. Jung creía que la cura de esta compulsión por la aprobación no reside en complacer más a los demás, sino en comenzar conscientemente a decepcionarlos. Y ese es el siguiente paso en el proceso de individuación. En la siguiente sección, exploraremos qué quería decir Jung con despreocuparse, y por qué esta capacidad puede ser el primer signo de verdadera madurez psicológica. Cuando Jung habla de la capacidad de despreocuparse, no sugiere una actitud cínica, nihilista o emocionalmente distante. No celebra la fría indiferencia de quienes le han dado la espalda al mundo. Al contrario, el desinterés junguiano es un logro poco común, alcanzado solo por aquellos que han pasado por el fuego del autodescubrimiento y han emergido del otro lado con un sólido sentido de centro interior. Es esencialmente la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando eso significa decepcionar a los demás. Para Jung, este tipo de desapego no es egoísmo, sino madurez. Es la diferencia entre actuar con base en convicciones internas o con base en una necesidad desesperada de complacer. Es el fin de la esclavitud psicológica a las opiniones externas. Una persona que llega a esta etapa puede, sin duda, preocuparse profundamente por los demás, pero de forma selectiva y consciente. Ya no necesita la aprobación general para sentirse auténtica. Existe incluso cuando decepciona. Permanece incluso cuando no se le valida. Vive desde su propia autoridad interna. Este concepto se alinea con el proceso de individuación que Jung desarrolló a lo largo de su obra. La individuación es fundamentalmente el nacimiento del yo, la recuperación de la verdadera identidad tras las máscaras. Y una de las primeras señales de que este yo ha empezado a emerger es precisamente la pérdida del miedo al rechazo. El individuo deja de guiarse por el ¿qué pensarán de mí? Y empieza a guiarse por lo que es verdad para mí. Esto no significa volverse rebelde por oposición, sino volverse completo por convicción. Es importante destacar que este estado no surge de repente. Se cultiva, se entrena. Y Jung nos ofrece pasos concretos para desarrollar esta capacidad de no importarnos correctamente. No como negación, sino como diferenciación. Lo que sigue es una auténtica guía práctica para el proceso de individuación. Desde reconocer las múltiples personalidades que llevas dentro, hasta enfrentar la sombra del egoísmo que has aprendido a demonizar. Aquí es donde la teoría se transforma en práctica transformadora. En el siguiente segmento, profundizaremos en los 7 pasos que Jung propuso para desarrollar un yo real, auténtico y libre. Y cómo cada acción, por simbólica que parezca, representa una ruptura directa con la prisión de la validación externa. Si hasta aquí hemos discutido el problema, ahora comencemos a construir el camino hacia la liberación. Jung no creía en fórmulas prefabricadas. Sabía que el inconsciente humano es vasto, simbólico y profundamente individual. Pero también sabía que existen arquetipos universales, patrones recurrentes en el camino de quienes deciden abandonar sus máscaras y encontrar su verdadero rostro. Basándose en esto, describió un proceso práctico de individuación. Un proceso que, paso a paso, entrena la psique para alejarse de la dependencia de la personalidad y la aprobación externa, y para transitar hacia el yo auténtico y autónomo. El primer paso es brutalmente honesto. Identificar tus múltiples personalidades. Jung nos invita a mapear conscientemente las máscaras que usamos. ¿Quién finges ser en el trabajo? ¿Y en tu familia? ¿Qué exageras cuando quieres ser admirado? ¿Qué ocultas para evitar el rechazo? Al escribir frases como «en este personaje pretendo que», empiezas a visualizar la distancia entre tu imagen pública y tu verdad interior. Es el primer corte.
una separación entre lo que es actuación y lo que es esencia. El segundo paso es aún más incómodo: rastrear la motivación detrás de tus acciones. Jung nos reta a preguntarnos constantemente: ¿hago esto porque quiero o por miedo a decepcionar a los demás? La mayoría de las personas viven en piloto automático, actuando por culpa, obligación o miedo. Este ejercicio rompe ese patrón y revela que, a menudo, incluso los gestos más generosos son, en realidad, intentos desesperados por evitar el rechazo. Es un llamado a la honestidad radical con la propia motivación. El tercer paso es entrenar la valentía. Las pequeñas traiciones a la aprobación, decir que no cuando todos esperan un sí, cancelar una cita solo por obligación, expresar una opinión que normalmente se ocultaría. Cada microruptura es una prueba psicológica, y el resultado es poderoso. Descubres que sobrevives, que el mundo no se derrumba cuando decepcionas a alguien. Y más aún, empiezas a sentir el regreso de una energía vital que se estaba agotando por la sumisión constante. El cuarto paso es profundo: dialogar con la crítica interna. Jung propone usar la imaginación activa para personificar las voces internas que te critican. ¿Quién es esta voz que te llama egoísta? ¿De dónde viene? ¿De un padre rígido? ¿De una experiencia traumática? ¿De una moral religiosa internalizada? Este diálogo no es simbólico, es transformador, porque cuando reconoces que la voz que te limita no es la tuya, empiezas a recuperar el control. El quinto paso es un rito simbólico de muerte: eliminar una identidad falsa. Quizás siempre hayas sido el hijo perfecto, el amigo siempre disponible, el profesional impecable. Pero ¿qué pasaría si simplemente dejaras morir esa imagen? ¿Qué pasaría si, por un día, actuaras en contradicción con ese rol? Jung enseñó que el nacimiento del yo requiere la muerte del ego inflado, la identidad construida únicamente para ser amada. Esta muerte es aterradora, pero al otro lado hay libertad. El sexto paso es estratégico: crear el círculo de valores, un ejercicio visual propuesto por Jung, donde se dibujan círculos concéntricos para definir el grado de importancia que tienen las diferentes personas en la vida. En el centro, tú y tus valores innegociables. En el siguiente círculo, las pocas personas cuya opinión realmente valoras. En los círculos exteriores, todos los demás. Este mapa sirve como antídoto contra la compulsión por complacer. Redefine quién realmente importa. Finalmente, el séptimo paso es tan oscuro como necesario: integrar la sombra del egoísmo. Jung afirmó que quienes viven para complacer a los demás suelen tener una poderosa sombra relacionada con el egoísmo, una parte de sí mismos que reprimen y juzgan. Pero hay una diferencia entre el egoísmo sano y el narcisismo patológico. Preguntarse, sin censura, si pudiera ser completamente egoísta, ¿qué haría? Es una forma de descubrir deseos auténticos que han quedado sepultados bajo la moralidad del rendimiento. Estos 7 pasos no son lineales, son prácticas vivas que deben revisarse cíclicamente. Jung nos muestra que la individuación no es el destino, es un proceso constante de hacerse real, y cuanto más avanza este proceso, menos necesitamos la aprobación externa. No porque nos hayamos vuelto fríos, sino porque por fin hemos encontrado algo sólido dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa con quienes aún viven como hojas al viento, moldeados por cada nueva expectativa, exhaustos de intentar ser todo para todos? En el siguiente segmento, exploraremos el dolor silencioso de vivir sin un yo, y el poder transformador que surge cuando finalmente tenemos el coraje de existir auténticamente, incluso si eso implica perder algunas máscaras en el camino. Si lo que escuchas te resuena, encontrarás un gran valor en mis libros electrónicos. Más allá de la sombra desglosa las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas a tu vida. Ambos están enlazados en el comentario fijado. Hay un tipo de sufrimiento que no se manifiesta en los exámenes médicos, que no se nombra fácilmente en conversaciones superficiales, pero que consume lentamente el alma. Es el sufrimiento de vivir sin un yo auténtico, de pasar días interpretando papeles que parecen correctos, mientras en el interior se acumula una sensación de desconexión, de agotamiento silencioso.
Este es el sufrimiento del yo no vivido. Jung reconoció este vacío como una de las mayores tragedias de la vida moderna. Individuos que lo logran todo, excepto a sí mismos. Las personas en este estado suelen mostrar inquietud crónica. No importa cuántos elogios reciban, cuántas metas alcancen o cuántas relaciones mantengan, siempre sienten que les falta algo. Ese algo es el yo. No viven desde un centro interior, sino como hojas al viento. Reaccionan a las presiones externas, se amoldan a las expectativas de los demás y creen que si son lo suficientemente buenos, agradables y útiles, algún día se sentirán completos. Pero ese día nunca llega, y cuando el yo no encuentra espacio para existir, empieza a manifestarse en síntomas. Ataques de ansiedad sin causa aparente, una tristeza persistente, una sensación de ser falso todo el tiempo, un aburrimiento existencial que ni el entretenimiento, ni el consumo, ni los logros pueden calmar. Jung no lo veía como una patología en el sentido clínico, sino como un grito simbólico del inconsciente. El alma que pide ser vivida. Vivir para complacer a los demás es una forma de traición, no contra ellos, sino contra ti mismo. Es renunciar a tu propia autoridad interior. Es externalizar tu existencia a los deseos de otros. Y el precio es alto. Relaciones superficiales, agotamiento emocional, una frágil identidad que se desmorona ante la más mínima señal de desaprobación. La verdad es que cuanto más intentas serlo todo para todos, más te distancias de ti mismo. Y paradójicamente, más solo te sientes. Pero hay una salida. Desde el momento en que una persona decide dejar de actuar y comienza a existir con todas sus contradicciones, imperfecciones y verdades incómodas, algo poderoso sucede. Empieza a recuperar energía vital. Ya no gasta energía en mantener una imagen, sino que la dirige a vivir con presencia. Las relaciones cambian, las prioridades se reajustan, y sobre todo, surge una nueva capacidad para mantenerse firme incluso cuando decepcionas a alguien. La indiferencia surge de forma natural cuando el yo empieza a arraigarse, no como frialdad, sino como claridad, no como aislamiento, sino como integridad. La persona no se vuelve indiferente, sino selectiva. Empieza a elegir dónde invertir su energía, con quién ser vulnerable y qué batallas realmente vale la pena librar. Deja de ser una hoja y se convierte en un árbol. Flexible cuando es necesario, pero profundamente arraigado en su propia verdad. Y esta transformación no la hace sentir sola. Al contrario, finalmente la capacita para conectar de verdad. Porque solo cuando dejas de actuar, alguien puede finalmente ver quién eres realmente. Y solo entonces es posible establecer relaciones auténticas. En la siguiente y última parte, concluiremos este viaje explorando cómo el proceso de individuación no solo libera al individuo de la neurosis de aprobación, sino que también lo empodera para vivir con profundidad, presencia y autenticidad. Un nuevo tipo de vida se hace posible, no centrada en complacer a los demás, sino en existir. Convertirse en quien realmente eres tiene un precio, y no es pequeño. Requiere decepcionar a la gente, romper expectativas, abandonar roles que antes garantizaban aplausos y pertenencia. Exige superar el miedo visceral al rechazo y descubrir que, aún así, sobrevives. Requiere una muerte simbólica. Dejar atrás la personalidad que has construido durante toda tu vida para ser amado. Pero Jung fue claro, solo cuando muere el ego inflado y condicionado, puede nacer el yo. El camino de la individuación no es cómodo ni lineal. Se compone de rupturas internas, de confrontar la sombra y, sobre todo, de decisiones conscientes. La decisión de decir la verdad incluso cuando resulta incómoda. La decisión de ser honesto incluso cuando decepciona. La decisión de vivir desde un centro interior, no desde una reflexión externa. Cada elección de este tipo es un paso hacia la libertad psíquica. Esta libertad, sin embargo, no es la libertad superficial de hacer lo que quieras. Es algo mucho más profundo. Es la libertad de no necesitar ya la aprobación de los demás para sentirte valorado. Es la libertad de asumir tu propio peso en el mundo sin necesidad de aferrarte a la aceptación ajena. Es la libertad de amar sin perderse, de ayudar sin destruirse, de pertenecer sin disolverse. Y lo más importante,
Esta libertad hace posible algo que antes era imposible: conectar verdaderamente. Porque solo cuando tienes un yo auténtico que ofrecer, puedes construir conexiones auténticas. Solo cuando estás arraigado en tu interior puedes entregarte plenamente. Jung nunca prometió que este camino sería fácil, pero sí prometió que es el único que vale la pena recorrer. Dijo: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. El mundo está lleno de personas que sueñan con vidas que no les pertenecen, intentando llenar un vacío que ninguna validación externa resolverá. Despertar significa hacerse responsable de uno mismo. Significa dejar de ser una hoja en el viento y convertirse en un árbol. Si este video te conmovió profundamente, es porque quizás estés listo para empezar a soltar la máscara, listo para dejar de intentar complacer, listo para finalmente existir. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué máscara sientes que necesitas soltar? Comenta abajo. Compartir tu verdad puede ser el primer acto de liberación. Y si este video te hizo reflexionar, no termina aquí. El siguiente video continúa este recorrido y es esencial para profundizar en este proceso. Haz clic ahora para verlo. Es importante. Suscríbete al canal para no perderte el contenido futuro. Y sobre todo recuerda, no viniste a este mundo para ser amado por todos. Viniste para convertirte en quien realmente eres.